Nuestra ponente invitada es la doctora Rosalía Dávalos, médico psiquiatra, graduada en la Universidad Central, es presidenta encargada del Colegio de Médicos de Miranda y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Con ustedes, la doctora Rosalía Dávalos. Buenos días. Saludo a todos los colegas que han asistido en la mañana de hoy. Parece que hay más que la semana pasada. Qué bueno. Yo soy psiquiatra y como psiquiatra me ha interesado siempre los derechos humanos de nuestros pacientes, ya que cuando era estudiante siempre veía que los pacientes psiquiátricos son diferentes a los pacientes, los trataban diferente que a los pacientes de medicina general. Y como ustedes saben, el 10% de los hospitales psiquiátricos, de los hospitales generales, tienen que tener, según la Declaración de Caracas de 1990, el 10% tiene que ser pacientes psiquiátricos, a los cuales a veces esto no se cumple. ¿Quiénes son los pacientes que más sufren no solamente en Venezuela, en América Latina y en el mundo? Son los pacientes mentales. Las personas con discapacidad mental tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que el resto de los seres humanos, y existen principios internacionales que protegen a estas personas, especialmente debido a su particular condición de vulnerabilidad e impotencia. El tratamiento humano para los mentalmente enfermos es la meta más nueva de las activistas de derechos humanos en el mundo, quienes enfocan su trabajo a favor de quienes están internos en los hospitales psiquiátricos. Hospitales psiquiátricos que tenían 1.500, 2.000 pacientes encadenados, pacientes que no recibían alimentos, pacientes que se quejan. Hoy, hace 15 días, me llegó un paciente, dolor abdominal, decía la señora de 60 años que estaba embarazada. Como era paciente psiquiátrica, la mandan para psiquiatría. No, la paciente tenía una litiasis renal y lloraba, pero no sabía que era una litiasis. Entonces la mandan a psiquiatría y el psiquiatra tiene que dar diagnóstico. No, ese lo tenía que dar a otra persona. Pero todavía sigue sucediendo en este pleno siglo XXI. Los investigadores consideran que las condiciones de vida de los pacientes psiquiátricos son similares en toda parte del mundo y que las mismas son más precarias en países en vías de desarrollo, en los cuales los presupuestos para la salud son bajos y los gobiernos no tienen como prioridad la atención de nuestra patología que nosotros manejamos y que ustedes también manejan, porque ustedes como médicos generales tienen que diagnosticar depresión. Le llegan depresiones, le llegan estrés, le llegan bipolaridades, le llegan todo tipo de patologías, porque el 60% de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, para que lo sepan. Y ustedes tienen que estar preparados para diagnosticar depresiones, estrés, ansiedades. El paciente llega con un dolor en el pecho, no sabemos si es un infarto o una ansiedad. Y ustedes tienen que estar preparados. Aquí en Venezuela, un mínimo de presupuesto, lo voy a aprovechar para dar aquí esto, que en derechos humanos, porque también está el derecho humano, incluye una buena atención médica, pero en Venezuela un mínimo del presupuesto de la salud, que es el 0.8%, es utilizado en salud mental. Los hospitales psiquiátricos están en malas condiciones. El hospital del Peñón, en noviembre, cuando los aguaceros, le cayó a sala de mujeres, a la cuestión de mujeres, un árbol, y había pasado una semana y no había sido resuelto. Los pacientes lo sacaron y no se aceptaba pacientes mujeres. Lo bueno es que estamos saliendo de la internalización y se trabaja más con pacientes agudos. Están funcionando los hospitales de día. ¿Qué nos interesa a nosotros como psiquiatras? No tener los pacientes hospitalizados en sitios por años
abandonados de su familia y del resto del mundo, encadenados, sin vestirse, todos sucios, todos sin comunicarse, que lo nuevo, que es los nuevos medicamentos, ponerle el tratamiento al paciente y sacarlo a su casa. El familiar tiene que atenderlo, porque si es un paciente bipolar, si sale de la aguda, de la fase aguda, el paciente puede ir fácilmente a su casa y los familiares lo pueden atender. Y acuérdense ustedes, la bipolaridad es una enfermedad de nosotros, los universitarios, y que vemos pacientes bipolares, médicos, militares, ingenieros, abogados, más que personas obreras. Entonces, nosotros tenemos que tener una visión bien y prepararnos en estas cuestiones de psiquiatría. Los posgrados en psiquiatría han disminuido de 6 a 7 residentes por hospitales a un residente. Cuando yo hice mi posgrado en psiquiatría hace más de 20 años, en el psiquiátrico del Peñón, éramos 7 estudiantes por psiquiatría. Y hoy en día hay uno solo en el Peñón, y en Cerucán estuvimos viendo y había un solo paciente también. En Lidice, Ángel Riera, el director, no vino por ahí, pero yo lo había invitado y creo que hay como 2 también en Lidice. Ha disminuido demasiado. Pero nosotros, ¿qué nos interesa a nosotros psiquiatras? Bueno, que también los médicos generales manejen los pacientes, porque hay estados y sitios alejados que no cuentan con psiquiatras, pero el médico general tiene que atender a estos pacientes y tiene que manejar los medicamentos psicotrópicos y tiene que atender dichos pacientes. En algunos hospitales se siguen a los pacientes en consultas externas luego que han salido de la hospitalización, pero los medicamentos son sumamente costosos, obligando al paciente a abandonar la medicación por su escaso presupuesto, volviendo otra vez a hospitalizarse y se forma el círculo vicioso. ¿Sí? Un Prozac vale el tratamiento para 30 días, 250 bolívares. Un medicamento, lo más barato son el Aldol, que todavía se usa, el caballito de batalla, las ampollas de Aldol. Hay medicamentos que son caballitos de batalla y se pueden utilizar, pero los medicamentos, los antidepresivos, el más barato está en 200 bolívares. Dígame como un paciente que es pobre, que con 200 bolívares compra carne, compra leche, compra algo, no puede costearse estos medicamentos. Y en los hospitales del seguro a veces les entregan los medicamentos y muchas veces no. Y entonces, ¿qué pasa con el paciente? El paciente vuelve a recaer, señores. Si no recibe la medicación, él vuelve a recaer. Entonces vemos pacientes que se hospitalizan 3 veces o más al año y se mantienen en el hospital por larga estadía. Los sueldos. En este tema, tanto en el Ministerio del Poder para la Salud como en el Seguro Social, los salarios están por debajo con respecto a América Latina y ha sido estudiado por mí y otros colegas, sí estamos por debajo. Para 6 o 8 horas de trabajo, tanto médicos, psiquiatras, psicólogos, metiendo el grupo que trabaja en los hospitales psiquiátricos, terapistas ocupacionales, enfermeros psiquiátricos, etcétera, está muy mal remunerado. Entonces vemos la emigración de los médicos psiquiatras al exterior. ¿Qué está pasando ahorita? Como yo presidenta del Colegio Médico de Miranda, que tengo que firmar papeles donde muchos médicos se están yendo de 10, 15 médicos al mes para Europa, para España. Claro, ¿qué pasa en España? Los médicos de España se están yendo para Inglaterra, que le están pagando más, y Alemania. Entonces, se abre la apertura en España para los médicos venezolanos, que somos uno de los mejores del mundo, porque sí lo somos. Lo que pasa es que acuérdense que la medicina en Europa es europea y nosotros nos basamos en la parte americana, pero somos muy buenos. Entonces ellos abren esto y nos dan el cambio por homologación. No tenemos que ver ninguna materia y entonces nos pagan en euros. Entonces empezamos a ganar 3, 4, 5 mil euros. Y a veces te dan, tengo un vecino que se fue para Alicante, recién graduado, hijo de médico también,
y está ahorita en el orden de 3.000 euros, le están dando vivienda, entonces eso es lo que está pasando. Y eso lo tenemos que parar nosotros, porque en Venezuela no se pueden seguir los médicos, los necesitamos aquí, fueron preparados. Imagínense, la universidad aquí no cobraron nada. Yo hice mis estudios en medicina y yo no pagué nada ni siquiera en medicina ni en psiquiatría, y tenemos que ver eso, porque tenemos que al Estado venezolano atender a nuestros pacientes, pero también el Estado venezolano tiene que ver por qué los médicos se están yendo y revisar el sueldo de los médicos. La Declaración de Caracas de la Organización Mundial de la Salud, OMS-OPS, que ya les dije que fue en 1990, se establecieron estándares mundiales de protección en materia de derechos humanos y salud mental. Se recomienda que las legislaciones de los países aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales, que más adelante les voy a decir todos estos estándares uno por uno. También se estableció que los recursos, cuidados y tratamientos provistos deben salvaguardar invariablemente la dignidad personal y los derechos humanos y civiles y la permanencia del enfermo en su medio comunitario. Aquí hablamos de cerrar los hospitales de larga estancia y el paciente que vuelva a su familia. No tiene familia, pero la comunidad donde vive se tiene que hacer cargo del paciente, ayudarlo, porque el paciente con tratamiento se puede manejar normalmente. Lo único que tenemos problemas son esos pacientes con esquizofrenia crónica, que ellos están perdidos en su universo y es difícil meterlos a veces en la comunidad, pero todos podemos hacer, todos pueden participar. El paciente psiquiátrico puede trabajar, el paciente psiquiátrico puede estar en cultura, el paciente psiquiátrico puede participar en todas las actividades de la comunidad. Entonces la declaración recomienda que las legislaciones de los países se ajusten de manera que aseguren el respeto de los derechos humanos y civiles de los enfermos mentales. Con esto, yo estuve viendo en México todavía no se ha adaptado. Los que más se han adaptado son Estados Unidos, Canadá, Uruguay también se adaptó a todas estas declaraciones, a todas estas legislaciones. Pero ¿qué pasó en Uruguay en noviembre cuando estuve allá? 3 médicos psiquiátricos fueron puestos presos. ¿Por qué? Llegó un paciente, infarto al miocardio, andaba en la calle, lo recogieron, lo llevan al psiquiátrico como siente que pasa. No tiene familia, no tiene papel, vamos a mandar a un psiquiátrico sin examen ni nada. Paciente murió, tenía familiares, demandó. Hoy los psiquiatras siguen detenidos. Entonces se ve que se está haciendo algo, pero también se ve que siguen los problemas en la parte psiquiátrica. Violaciones más frecuentes en los hospitales psiquiátricos. De acuerdo a la OPS y a la OMS, el Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las libertades fundamentales y derechos más frecuentes violados en los hospitales psiquiátricos incluyen el derecho a ser tratado con humanidad, el derecho a una admisión voluntaria, el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de comunicación y a recibir un tratamiento de la comunidad. Todo esto lo voy a explicar más adelante. Aquí tenemos algo de pacientes, esto es reciente, en un hospital donde los vemos descuidados, desnudos, tirados en el suelo, agarrando sol, si hay frío, agarrando frío. La lucha contra la discriminación continua. A partir de los años 60 se hizo algún progreso en la desinstitucionalización y en la prevención de las violaciones de los derechos humanos de los pacientes de salud mental. Han sido discriminados en comparación con los pacientes de otra patología. Claro, llega un paciente para operar, 3 días, lo operan, pasa las 72 horas, lo saca a su casa, ya se acabó. Llega un paciente, hay médicos que me dicen, no, es que a mí me da miedo el paciente psiquiátrico, pero yo le digo, pero es que tú también puedes ser paciente psiquiátrico, porque tú puedes presentar una depresión, tú puedes presentar un estrés, tú puedes presentar insomnio.
Eso también son pacientes psiquiátricos en ese momento. Todos los podemos presentar, no tengas miedo. Lo que pasa es que la gente le tiene miedo más a la esquizofrenia, más que a todo. Y si es esquizofrénico crónico, más todavía. Los defensores de los pacientes mentales empezaron a abogar por la equidad en vez de negar el modelo médico de la enfermedad mental. Y distintas organizaciones internacionales desarrollaron campañas para luchar contra los perjuicios hacia ellos. Estos hospitales se los trae el hospital de King Park, el hospital Utica, el sanatorio abandonado de Denver y el antiguo hospital de Pamplona. ¿Qué pasa con esto? Estos hospitales tenían pacientes, 1.800 a 2.000 pacientes. La mayoría encadenados, comían una vez al día, algunos trabajaban, otros no trabajaban, algunos recibían su medicación, otros recibían medicación pero no atención médica, y eso fueron cerrados. Esto lo abandonaron, eso lo cerraron. ¿Por qué? Porque las nuevas leyes dicen el paciente sale y tiene que ir a la comunidad y tiene que ir a su casa y la familia tiene que velar por estos pacientes. Estos son uno de los hospitales, pero hay varios. Hay muchos más que han sido abandonados y cerrados. Entonces, en los principios de los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos, los gobiernos, las instituciones psiquiátricas y los proveedores de salud mental han desarrollado una serie de principios para promover los derechos de personas con enfermedad mental a lo largo de las últimas décadas. Las recomendaciones sobre la equidad, la discriminación, el diagnóstico, el tratamiento de investigación y otras cuestiones relevantes han sido adoptadas por las legislaciones nacionales. Sin embargo, se siguen denunciando violaciones en muchos países. Bueno, ahí en todos los países de América Latina han habido violaciones. Y tenemos que estar claros. Fíjense que estuvo cerrado, pero en Guatemala, en el 1930, tomaban los pacientes psiquiátricos para trabajar con drogas, y a los enfermos mentales le pusieron, agarraban a las personas contagiadas con enfermedades venéreas, se las transmitían en los genitales y después le ponían el tratamiento con antibióticos. Y esto lo hicieron los Estados Unidos. Esto está todavía en demanda porque murieron más de 100 pacientes y trabajaron con más de 1.000 pacientes y no estaba, y a veces ni siquiera tenemos información de esto, pero se siguen haciendo porque hasta hace poco en Europa, en un sitio de niños, hasta de niños pequeños, que eran niños abandonados, también se hizo experimento con estos niños con drogas. Y a la luz pública no sale, y si sale son 2 o 3 días y después lo cierran. Los principios que vamos a leer y que vamos a explicar: todas las personas tienen derecho a la mejor atención de salud mental y ser tratados con humanidad y respeto. Y si es paciente mental, y le corresponde también a todos, tanto pacientes que no sean mentales como pacientes mentales. Nos tienen que trabajar con humanidad. El paciente llega a un hospital, llega a un ambulatorio: buenos días, ¿cómo está usted? Pregunte nombre, trate bien al paciente, sea quien sea el paciente, y darle la mejor atención. Somos humanos. Todas las personas que padezcan una enfermedad mental serán protegidas contra la explotación sexual, económica o de otra índole. Toda persona con enfermedad mental no será discriminada por motivo de su enfermedad. Ese es un loquito, déjalo. No lo vea. Ese se la pasa aquí en el hospital. Viene con medicamentos. Este paciente no es un loquito, pásaselo al psiquiatra. Este paciente, se la pasa con dolor de cabeza, se calea, no le mande a hacer nada, mándalo para allá. No, todos tienen que hacerle su examen, tienen que ver su paciente. Hay que descartar enfermedades, no todo es mental. Hay afecciones, hay que revisar. Toda persona con enfermedad mental no sea discriminada por motivo de su enfermedad. Tendrán derecho a ejercer derechos políticos, jurídicos, civiles, económicos, sociales, deportivos y culturales. El paciente
Si es pintor, puede pintar, le dio su crisis, lo hospitalizan. ¿Cuántos pintores no han estado en un hospital psiquiátrico? Al salir del hospital, él vuelve otra vez a su actividad. Tú eres músico, vuelves a tu actividad. Tú eres alcalde, te dio un brote psicótico, una alucinación, se te puso tratamiento, saliste, vuelves a tu actividad. Y no puedes ser discriminado, no, estuvo mal. Hay psiquiatras que han estado hospitalizados. Yo he tenido pacientes psiquiatras también. Salieron de su brote agudo y tal, volvieron otra vez, se mejoraron, volvieron otra vez a tu atención. Pero hay que darle la oportunidad a todos los pacientes psiquiátricos en ese momento, porque no sabemos cuándo vamos a ser cuándo vamos a ser pacientes psiquiátricos, porque si nosotros tenemos un traumatismo por un choque, entonces se nos presenta un síndrome mental agudo, hay que llamar al psiquiatra y el psiquiatra nos pone en tratamiento. Y después de una mujer de parir, de repente una doctora tuvo su parto y después hizo una depresión postparto, también tiene su psiquiatra. O sea que todos nosotros en cualquier momento somos pacientes psiquiátricos. ¿Por qué vamos a rechazar? ¿Por qué le tenemos tanta fobia, tanto miedo a la enfermedad? Todo menor de edad con problemas mentales tendrá protección del Estado. Eso también tiene sus principios y es bien grande lo de los pacientes niños. Niños en sitios recluidos, niños hospitalizados que sean objeto de experimentación, no se puede permitir, no podemos permitir esto. En estos días, ustedes oyeron lo de arriba de los teques, que había un sitio de niños con trastornos mentales que eran violados por las personas que lo cuidaban, cerraron el sitio, la directora y todos estuvieron presos, pero eso no puede llegar ahí, señores, eso hay que revisar. El Ministerio de Salud, el Seguro Social tiene que pasar a supervisar, hay que supervisar esos sitios, porque sean privados, no importa, supervisen, no podemos permitir eso. Toda persona con problemas mentales tendrá derecho a vivir en una comunidad y a tener acceso al sistema de salud más cercano de su residencia. Dentro de la comunidad, dentro del ambulatorio, si no hay psiquiatra, el médico general tiene que estar especializado para atender. Y tiene que darse también los medicamentos que necesite el paciente. Cuando esté hospitalizado tendrá derecho a la visita de sus familiares. Estos también tendrán atención si lo ameritan. A veces, bueno, siempre cuando yo comencé, 15 días el paciente se dejaba sin visita y sin llamada hasta que saliera un poco de su brote. A veces nosotros lo ponemos 15 días menos, una semana, y según el estado del paciente. Pero al paciente también, como hay que hacer, acuérdense que la parte de psiquiatría se abarca todo, hay que ver también a la familia. Entonces la familia, si amerita tratamiento, a la familia también hay que darle medicación o atención. Tanto el paciente como sus familiares tendrán derecho a una información oportuna sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del paciente. Y esto no es solamente en pacientes mentales, esto también es todo tipo de pacientes. Usted tiene que hablar con el paciente, explicarle claramente qué es lo que tiene. Usted tiene una neumonía, tiene que explicarle al paciente qué es, cómo son los signos que se le va a presentar, si tiene fiebre, qué va a hacer, si se siente mal, qué va a hacer, y también al paciente mental y a los familiares. Si el paciente tiene una crisis aguda, ¿cuándo tiene que llevarlo al hospital? Hay que dejarlo hospitalizado, porque hay que dejarlo hospitalizado, cuántos días va a estar, cómo va a ser su pronóstico. En esquizofrenia a veces nos pegamos, pero hay que decirle que todo el tiempo va a estar tomando tanto medicamento y que va a venir a consulta por lo menos una vez al mes o un mes y medio. El bipolar tiene que venir a consulta, aunque esté bien, aunque no esté agudo, y tiene que tomar también su medicación.
Todo eso hay que explicarle tanto al paciente como a la persona, y a veces no lo hacemos, pero tenemos que cumplir con eso, y hay que explicarle de forma fácil, que entienda tanto el paciente como el familiar. Claro, un psicótico, un paciente esquizofrénico que no sabe dónde está esto, aquello, no se le explicará, pero cuando salga de eso, se le explicará lo que tiene y cómo ayudarlo. Y acuérdense que en la esquizofrenia no hay conciencia de enfermedad, es difícil, pero hay que informarle entonces a sus familiares. Todo paciente tendrá derecho a designar un defensor para que lo representen en caso de que cualquier paciente que se meta en problemas tiene derecho a un abogado. Ahorita yo este lunes asistí a hablar con un juez de una paciente que tengo hospitalizada, donde ella es bipolar y andaba con su niño en el estado Falcón en la calle, en Coro, y entonces el niñito tenía 4 meses de nacido y se lo quitaron la protección del menor, y se le dio a una familia, y entonces parece que la familia que se le dio lo quería, y entonces están ahorita en trámite para ver a quién le toca. Yo le dije al juez que por derechos humanos de la paciente, si ella no puede atender a su niño, ella tiene una mamá y la mamá quiere tener el bebé. Y ella tiene otro hijo, porque lo que pasa es que el bipolar, acuérdense que una de las patologías, de los síntomas que vemos, de los signos que vemos, es que el paciente se vuelve en una parte como locura y tienen sexo imprudente, y entonces viene y le dio la crisis, tuvo relaciones, tuvo su hijo, y el hijo se lo quita el Estado, pero se lo tiene que devolver. Si ella no lo puede cuidar, le dije al juez, tiene que cuidarlo su madre. Y esta paciente, al salir, ella puede tener a su hijo, lo puede atender porque estaba aguda y ya ella está bien, ya ella está tranquila, ya ella puede atender a su niño. Entonces, yo fui por la Comisión de Derechos Humanos y me motivó bastante este caso, porque yo vengo y le dije al juez, ¿sabe lo que me molestó, juez? Que le dieron derechos humanos al bebé de 4 meses, lo dieron a una familia y la paciente la dejaron en la calle, y la paciente se vino sola para Caracas y la consiguió la familia que tenía meses buscándola, y la paciente estaba en la calle. Entonces eso no puede suceder, y esa es una cuestión de lo que está pasando todavía con los pacientes. Le dije, ¿por qué no tomaron al paciente y lo hospitalizaron? Y entonces el paciente mejora, porque el paciente necesitaba atención. En cuanto a delincuentes que cumplen pena de prisión por delitos penales, tienen que ser internados en instituciones penales para tales fines. Aquí en Venezuela no existe, señores. Aquí viene un paciente psiquiátrico y vamos a poner atropellar a alguien, matar a alguien. No hay instituciones. Hay en otros países, pero en casi todos estos países de América Latina no existe. Y en Venezuela yo he visto que lo están mandando a veces al Peñón. Yo cuando estudiaba había una señora que ella era ingeniera colombiana y le dio una crisis psicótica, ella era esquizofrénica, y entonces mató a sus 2 niños. Esta señora necesitaba atención especial, porque era una persona que hasta ese momento había actuado bien, pero le dio un brote. Y entonces esta señora la metieron en el psiquiátrico del Peñón con los demás, y después se la llevaron a una institución con unas monjas a Ciudad Bolívar, no supe más del caso, pero ¿qué les digo? Que tiene que haber instituciones especiales, y a veces los meten en la cárcel, y un paciente viendo visiones psicóticos no puede estar en la cárcel con los demás presos, él tiene que recibir atención. Se respetará la confidencialidad y el cuidado de la historia médica psiquiátrica, eso es otra cosa. Hay cuestiones por ahí que la historia, tanto la médica, cualquier historia médica, ustedes saben, no puede salir. Si a ustedes le exigen como médicos, miren, yo vengo a ver la historia médica de fulanito de tal, no solamente con un tribunal que diga, enséñele a fulanito la historia médica, sino si es un fiscal del Ministerio Público, tiene que traer orden de fiscal, de un tribunal. Pero ninguna persona que venga, no, yo quiero ver la historia, no. Si usted quiere ver la historia, usted tiene
tribunal y se le enseñará la historia. Eso tiene que ser sagrado, la historia no solamente del paciente psiquiátrico, de todo tipo de pacientes. Acuérdense que ha pasado hace unos 15 años, una doctora le negó en el Hospital Clínico Universitario a una fiscal la historia y tenía orden de un juez, pero no sabía las leyes y tenemos que saber las leyes. Somos médicos, no porque sea médico yo voy a saber solamente medicina, yo también tengo que saber de leyes, porque entonces después puedo ir detenida. Y ella fue detenida 3 días y después tenía orden de presentación. Entonces eso no puede suceder, tenemos que saber las leyes. Un tratamiento adecuado y con su consentimiento, medicamentos de última generación, autorizada por un profesional graduado por la ley, y si no puede costear la medicación, el Estado está en la obligación de proporcionársela. Lo que pasa es que los medicamentos ahorita están muy costosos, sumamente costosos, y hay muchos pacientes, como les dije anteriormente, no tienen dinero para pagarlo, pero el Estado de las personas enfermas por trastornos mentales tiene que proporcionar los medicamentos. ¿Y por qué pongo de última generación? Porque hay medicamentos que se le dan y producen muchos efectos secundarios. Son maravillosos, pero fíjense ustedes, el anafranil endovenoso, nadie lo ha pasado, y el anafranil endovenoso es lo que se usa en las depresiones mayores con ideas suicidas, y tú le pones el esquema de anafranil por una semana y el paciente se te sale. Y no hay medicamento ahorita que lo pase, y ese es un medicamento de los viejos, pero es bueno. Lo que pasa es que después lo pasas a fase oral, pero te produce mucha salivación, te produce muchos efectos secundarios. Entonces hay otros medicamentos más nuevos y que no producen tantos efectos secundarios, pero son mucho más costosos. La admisión será voluntaria, salvo condiciones que pongan en peligro su vida, de su familiar y el personal a su alrededor. Un paciente que está con un cuchillo, una pistola, que quiere matar a fulanito, que mató a su mamá, ¿qué tal? Hay que hospitalizarlo, hay que ver qué es lo que está pasando. Y esa es contra opinión médica. Pero si llega un paciente depresivo que no quiere ser hospitalizado, se le tiene que decir al familiar, pero no podemos meterlo sin una orden de un tribunal. Entonces tenemos que también, hay pacientes que tenemos que tener y pedir una orden, los familiares, para poderlo hospitalizar, porque también se han visto muchas cuestiones que han hospitalizado gente que no merecía hospitalizarse. Entonces esto hay que estar claro con esto. Ninguna persona será forzada a someterse a examen médico psiquiátrico tampoco, a nadie se le puede pedir. Y el Estado de cada país velará por el cumplimiento de todos estos principios o derechos. Están en la obligación de supervisar todas las instituciones psiquiátricas, como le dije anteriormente, para que se cumplan y poder dar a cada paciente psiquiátrico con sus respectivos familiares la atención adecuada basada en los derechos humanos universales que ellos ameriten, y así poder dar salud a estas enfermedades que son tan graves. Otra de las cuestiones que está en los principios es la cuestión de experimentación. Se juega mucho con los pacientes que no tienen familiares y los pacientes incapacitados para hacer estudios de medicamentos. Esto está prohibido, esto tiene que hacerse primero con animales, y usted sabe que eso es tiene que tener mucho protocolo, investigación y tal, pero el paciente, hay que estar pendiente del paciente y cuidar al paciente. No le tengan miedo al paciente psiquiátrico. El paciente psiquiátrico, si tiene una buena evaluación, si tiene un buen tratamiento, si se toma su medicación, puede estar tan normal como nosotros, y hay que ayudarlo. Todos nosotros tenemos y vamos a ver pacientes psiquiátricos y tenemos que atenderlos. Gracias por quitar la cadena a Philippe Pinel en 1745 a 1800. Philippe Pinel fue el que una vez vino y llevó la lucha contra quitar a los pacientes, porque antes, acuérdense que los pacientes les ponían cadena y los tenían amarrados todo el tiempo, y dijo, no, paciente,
Yo, como médico psiquiatra en más de 20 años, paciente con protección, nunca he puesto nada. No es necesario. Agarra al paciente, le pones un medicamento, le pones una ampolla de algún medicamento que lo detenga y el paciente estará bien. No es necesario mantenerlos contenidos, mantenerlos en un sitio cerrado, encadenado, amarrado. Eso ya está afuera. El paciente psiquiátrico ya salió a la calle y hay que darle su oportunidad. Bueno, muchas gracias. Muy agradecido, doctora, por esta magnífica exposición. Invitamos a los colegas que quieran hacer alguna pregunta a la doctora, por favor, se ponen de pie y se van al micrófono y ahí podrían hacer alguna pregunta. Hay una máxima que nos han enseñado, que la salud de un país, de una sociedad se mide por la salud psiquiátrica, ¿no? Y si estamos hablando sobre un 10%, entonces quiere decir que estamos bastante bajos en cuanto a la salud, desde el punto de vista que usted está expresando en la conferencia. Mi inquietud se basa en esos pacientes que ciertamente han sido despojados pues, de la libertad particular, aunque ya uno mostró que hay un libertador de los locos, pues ciertamente final que lo logró. Pero entiendo que pasamos de las cadenas a la medicación, y eso también para mí es una preocupación, porque es como que si le quitamos la movilidad motora, pero entonces pasamos a la parte fisiológica y toda aquella parte cognitiva. Y bueno, ahí es mi preocupación. ¿Qué hacemos en esa etapa? Es decir, necesitamos aún un poco más de investigación o conocimiento de qué hacer con estos pacientes que realmente los vemos tranquilos, pero que tienen un gran potencial allí. Y como sabemos, todos tenemos de todo poeta y loco un poco, ¿no? Y qué genio no hay en esas personas que quedan quizás sí, muy tranquila, muy sedada, pero una genialidad otra. Gracias. Fíjate tú, antes con los medicamentos psicotrópicos, el paciente parecía un robot, era lento y como tú dices, parecía que estaba encadenado. Con los nuevos medicamentos hoy en día los efectos secundarios son muy, muy leves. El paciente que esté bien medicado y en mantenimiento lleva una vida normal completamente. Y puede seguir trabajando en la medicina, en la ingeniería, en donde quiera. Cualquier paciente obrero puede trabajar. Porque el aldol, que es el que produce que te mantiene como, que te duerme, que te mantiene 3 días acostado, que te mantiene así lento, se usa de ataque, como para calmar la agresividad, pero inmediatamente tú pasas para la droga de mantenimiento y el paciente lleva una vida normal. Y los nuevos medicamentos estos tienen muy, pero muy leve efectos secundarios, muy raros, ni siquiera insomnio, porque muchas veces lo toman en la noche. Por lo menos hay pacientes bipolares que tú vienes y le pones un psicotrópico de tipo no Aldol, sino le pones algo más suave con un ansiolítico, y si tiene la fase depresiva le pones un antidepresivo, pero el antidepresivo en los bipolares hasta 20 días, 3 semanas. Al salir de esa fase ya él se queda tranquilo y tú puedes manejarlo con ansiolítico. Entonces vemos que el paciente sale y no era como antes. Paciente que tú lo veas tembloroso, que esté con tipo robot, que esté enlentecido, ese paciente no está bien medicado. Ese paciente hay que quitarle la medicación, hay que revisarlo, porque el paciente tiene que andar así como nosotros. Y es así. Y a no ser que sea una esquizofrenia crónica, que son los más difíciles. Es otra cosa. Pero el paciente
si le descubres su enfermedad rápidamente y le pones tu tratamiento, con el tratamiento de mantenimiento puede llevar la vida bien. Claro, el paciente puede, a veces dejar la medicación, pero al entrar en un estrés profundo, en un problema grave, entonces tiene una fase aguda, recae y entonces hay que volver a la medicación. A veces le damos mantenimiento para que el paciente no tenga recaída, pero ya no se ve eso, ya no se ve esa robotizada, el paciente limpio. ¿Okay? Sí, buenos días. Doctora, si bien es cierto, los médicos como tal, en diferentes especialidades, no le damos la importancia debida a todas las patologías psiquiátricas porque de una u otra manera aprendemos la parte somática y le damos el enfoque necesario a ese punto de vista, ya que en diferentes oportunidades, enfermedades psiquiátricas, por una u otra razón no las queremos tratar. Usted hizo mención de que el médico general debe de manejar, y no solo el médico general, el médico de otras especialidades debe manejar y tratar a este tipo de pacientes, motivado a que primeramente hoy en el siglo XXI se manejan los derechos, y usted lo expuso ahí en los derechos firmados acá en Caracas, ¿no? Por la OMS, OPS y todo lo que contemplan estas organizaciones que le dan vida a los pacientes psiquiátricos. Hay clínicas que son muy floridas, clínicas como tal, en pacientes psiquiátricos, que uno puede decir, mira, sí, es un paciente con tal patología, ejemplo, esquizofrenia. No, vamos a enviárselo al psiquiatra porque él es el especialista que debe tratarlo. Pero también es cierto que hay pacientes con, digámoslo así, síntomas de algún trastorno cognitivo-conductual, y que de una u otra manera no salen a la palestra pública. ¿Cuáles son las principales patologías, mi pregunta, que debemos de manejar los médicos generales y los médicos de otras especialidades dentro de o en nuestras manos? Y digámoslo así, ¿qué tipo de fármacos o psicofármacos nosotros podemos manejar a nuestras manos que pueden ser utilizados en pacientes que, como se lo dije anteriormente, no salen a la palestra pública y que nosotros lo podemos dominar como tal? Es mi pregunta, gracias. Sí, para la segunda etapa de estas conferencias, yo voy a hablar con el doctor Madrid para presentarle la parte de emergencia psiquiátrica y medicamentos más usados en la medicina general, porque esto es largo. Lo que sí te puedo decir ahorita es lo siguiente: depresiones lo puede manejar usted. Estrés, lo que más se usa, más nos llega a la consulta. Cuadros de ansiedad generalizada, y también se puede con ansiolíticos, y que diré los tipos de ansiolíticos desde el más leve al más grave. Otra patología que se puede, el estrés postraumático, un choque grande, unas colisiones, la persona viene, está desesperada, perdió el contacto con la realidad, y este paciente hay que trabajarlo, hay que hospitalizarlo en emergencia hasta que el paciente salga de esto. El estrés postraumático es muy frecuente, también lo tenemos que ver todos nosotros. Otra de las cuestiones que también podríamos manejar, la bipolaridad yo se la dejaría más bien a los psiquiatras, a veces por algo tiene su tratamiento, y hasta para nosotros a veces es difícil porque a veces está la parte depresiva y entonces es como un switcheo, lo que llamamos nosotros, nos pasa de la parte depresiva a la parte maníaca. Entonces está depresivo, se quiere matar, se quiere morir, no quiero vivir, entonces tiene su antidepresivo y de un momento a otro él se pasa para la parte maníaca, empieza a salir, se vuelve loco, anda desesperado y tal, y por eso es que es difícil hasta para nosotros los psiquiatras manejar esa medicación. Pero si tú vienes y tratas la parte de estrés postraumático, ansiedades, las depresiones, los estrés, los problemas familiares, si ustedes ven que no sale un problema de algún muchacho que viene y tiene problemas en el colegio, lo botaron del colegio y tal, hay que hacer eso de evaluaciones, se recibe a la familia y los refiere. Entonces hay referencia. Si usted ve que el paciente no sale, usted está en un sitio, tiene que referir. Hasta nosotros nos referimos pacientes, porque de repente veo un paciente psiquiátrico que también tiene hipertensión, yo le propone su tratamiento. Pero si de todas formas yo le mando su medicación y lo mando a un especialista para que se le hagan todas las
el tratamiento. Entonces, eso también de tu parte se les puede dar a ustedes y ustedes lo van a utilizar bastante bien. Anótame para esta parte de emergencia psiquiátrica más frecuente para ser trabajada por médicos generales. ¿Tú quieres hablar sobre esto? Esta parte que también tú lo has visto. Buenos días. Muchas gracias, Rosalía, en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Médicos, y muchas gracias a ustedes por su asistencia y su participación. Y esperemos que sigan muy motivados, ¿sabes? Y yo te quería preguntar, porque una de las cosas que uno ve con relativa frecuencia en los hospitales, sobre todo cuando hacemos guardia de emergencia, los famosos cuadros conversivos. Entonces a la gente le dice, cuando llega y dice, tengo un paciente que tiene así un PTT, y entonces uno llega y decía, así como decía mi mamá vulgarmente, ¿sabes lo que estás histérica o histérico? Entonces, es frecuente llegar a la emergencia y uno a veces no sabe qué hacer, pero yo diría que es bastante frecuente y uno a veces no sabe cómo manejarlo y de repente puede haber una orientación. Cuando llega un paciente conversivo a un hospital, generalmente vienen y le ponen un ansiolítico y llaman al psiquiatra. Entonces, se resuelve el problema, ¿verdad? Pero si estoy en un ambulatorio, me llega con un problema conversivo, entonces lo que le tengo que mandar es un ansiolítico y mandar referirlo a un psiquiatra. Es lo mejor, porque los pacientes conversivos son muy problemáticos y la fisiopatología de ellos es bastante difícil y es preferible ser manejado por el psiquiatra. Pero se nos van a presentar que le ponemos un ansiolítico, y la familia se tranquiliza hasta que se le puede poner una solución. La familia es la que más aburre. No, pero tiene tal y tal. Bueno, su hidratación le ponemos un ansiolítico, generalmente tipo Tarema, le ponemos 500 cc de solución fisiológica y una ampolla de Tarema, lo utilizo yo. Y claro, a mí me dice la neurocirujana, ay, pero Tarema sí, anestésico, y tal. No, eso lo trabajo yo así y no tiene por qué estar en 500 y está lentamente 45 gotas por minuto, el paciente no se va a morir, no le va a pasar nada, ¿ok? Hice la pregunta por lo siguiente, porque es importante para todos nosotros en general. Una de las cosas que, primero, los cuadros conversivos son cuadros aparatosos en el sentido de llamativo, ¿no? Entonces, los familiares se angustian mucho y casi que lo agarran uno por el pecho para no tratar el paciente, porque el paciente se está muriendo y el paciente, bueno, está revoloteando y eso es una loquetera. Entonces, es un cuadro llamativo y que la mayoría de los médicos recién graduados pues no sabemos qué hacer. Y lo segundo era porque la otra cosa que tenemos que tener siempre pendiente y siempre en cuenta es que lo primero que hay que descartar es que no sea un problema tipo orgánico realmente y que nosotros lo estamos confundiendo pensando que lo que el paciente tiene es un problema psiquiátrico y que no vamos a solucionar el problema de entrada y que puede haber problemas que son o patologías que son, digamos, orgánicas, pero urgentes, y que el paciente esté haciendo algo que se nos vaya después del paciente a morir, porque nosotros lo catalogamos como lo que no es, o lo etiquetamos por un prejuicio que tengamos, eso es un PPT, tal cosa, no sé cuánto, y al paciente lo ponemos a un lado. La otra cosa, como estábamos hablando de esto, muchas veces uno confunde algunos pacientes. Yo les voy a contar una anécdota porque eso lo viví yo y eso me ha sido muy aleccionador. Estando yo de jefe de emergencia del Hospital Vargas, hace unos cuantos años, aquí se presentó un problema con los indigentes. Todos los pacientes, todos los indigentes que encontraban los bomberos los llevaban a la emergencia del Hospital Vargas, sobre todo, eran casi todos los hospitales llamados de la beneficencia pública, que eran los hospitales de la alcaldía o de la extinta gobernación del Distrito Federal. Entonces, este paciente fue llevado por los bomberos y como no lo recibieron los médicos, a pesar de que algunos médicos siempre nos hemos empeñado en que todo indigente debe ser atendido, porque nadie sabe cuál es el estado de ese paciente, de esa persona. Y en el hospital se acostumbraba a bañarlo y siempre andábamos haciendo recolectas de ropa vieja para ponerle a los indigentes que llegaran en algún momento, en algún paciente. Esa persona fue llevada al hospital, fue rechazado por los médicos y posteriormente, al día siguiente, los bomberos lo volvieron a llevar, pero con un canal de televisión privado y un periódico.
se armó un lío, por supuesto. Siempre los médicos, yo les recomiendo, nunca nos pongamos a pelear con los bomberos, siempre hay que tener también, ponerse en el lugar de ellos, y como le decía yo a los residentes, si el paciente me lo llevan a mi casa y lo voy a estar en mi cama, yo armo un peo. Pero estamos en un hospital público y las camas son de los pacientes, no son de nosotros. Entonces, esa persona, yo tuve la oportunidad, me llamaron, claro, yo era de emergencia, cuando vieron la prensa y las cámaras de televisión y todo ese rollo, por supuesto me llaman para que medie porque los médicos se brincharon y es una ofensa. Entonces, bueno, yo fui a mediar con los periodistas y a hablar con los bomberos, pasamos al paciente, y gracias a eso, no a mi mediación, sino a que los periodistas fueron, los bomberos lo llamaron fue para utilizar el poder del mediático para que resolvieran un problema. El paciente era un ingeniero que se había perdido. Un ingeniero había sufrido un accidente, se había golpeado en la cabeza y estaba deambulando por la autopista Caracas-La Guardia, y los bomberos al fondo lo recogieron y lo llevaron. Ese señor salió por televisión, la familia lo vio en televisión, fueron al Vargas y se lo llevaron. Y el señor, como a los 2 meses más o menos, llegó al hospital con su cañoncito en la cabeza buscando a los médicos que lo habían atendido ese día, a darle las gracias. Y yo recuerdo que yo los reuní y le dije, el señor que está aquí es un indigente que salió por televisión a la calle y vino a darle las gracias a usted, a los que lo habían votado para acá. Entonces, él quiere expresar su gratitud. Porque el tipo que había tenido un hematoma muscular crónico y se fue volviendo loco por la calle y se perdió, y era lo que tenía. Lo operaron y se curó. Y lo mismo le pasó a un eminente médico de acá de Caracas, un dermatólogo amigo mío, que yo me lo conseguí un día en la clínica con la cabeza pelada y una cicatriz aquí, y le pregunto, oye, ¿qué te pasó, Ricardo? Y me echó el cuento. En un semáforo, freno abruptamente, se golpeó con la parte lateral de la puerta y se perdió. Él hizo un hematoma. Y mientras iba rodando en el carro, paró el carro en una calle, se bajó del carro, se fue y no sabía quién era, ni vivía ni nada. Y duró perdido un tiempo hasta que un paciente lo reconoció por la calle, un cliente, llamó al consultorio y preguntó por él, la secretaria dijo, el doctor está perdido. Y le dijo, yo lo acabo de ver y está parado en tal parte. Y lo agarraron ahí, pero llamaron a la familia, no sé qué, tal, se lo llevaron, eso me lo contó a mí. Y me dijo que había estado perdido varios días por eso. Entonces, por eso es importante que tengamos todos esos aspectos en cuenta. No todo, la gente no es indigente porque quiere ser indigente. Muchos de ellos son también personas con problemas de drogadicción, alcoholismo, etcétera, o patologías como las que describió la doctora, por las cuales también se pierden y necesitan ayuda. Entonces, yo creo que nosotros, dentro del apostolado médico, está que nosotros fundamentalmente estamos para ayudar a nuestro prójimo, y eso es lo más importante. Es bueno recordar que nosotros en la preparación que tuvimos durante la carrera siempre recibimos una educación, en el caso de nosotros, de repente lo digo así, clásica, ¿no? Pero el nuevo enfoque que se le ha dado a la mayoría de ustedes que es de mí es el enfoque biopsicosocial, ¿no? Entonces, no hay que perder nunca esa perspectiva, ¿no? Porque el paciente que llega es un paciente que es un ser vivo, un ser que vive en sociedad y que tiene un cerebro y tiene una formación de distintos tipos de que un bebé vive en una casa, en un hogar, ¿no? Vive en una familia, con crisis familiares que ustedes las conocen perfectamente, ¿no? Y hay que ver ese enfoque también, que no solo sea de farmacopea, sino un enfoque biopsicosocial. ¿Ok? Buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de aprender. Tú sabes que nos gusta que se presente por lo menos mi nombre y que... Mi nombre es Perla Rodríguez, me encuentro en el Hospital JM de Los Ríos, médico integral. Le decía que cuando vine, yo estoy por el lado de la emergencia pediátrica y yo conocí que era una emergencia porque es mi caso. Pero qué importante, qué bonito esta conferencia que usted nos está dando porque nos concientiza en lo que es el paciente psiquiátrico. Mi caso es un vecino, una vecina que tengo en mi casa, una señora de 65 años, la cual cuando yo era estudiante de 4 años, los síntomas que le vi era que la señora comenzó que las caras no le gustaban y hizo una
a la pensamanía. Esta persona me preocupa porque siempre le veo las peladas, todo esto, se me ocurre llevar la psiquiatría del hospital Barra, o sea, me llevaban a la conversación hasta que la señora se quiso ir, ¿no? Acudió conmigo y le mandaron clonar. El clonar supuestamente lo daba el Seguro Social. Entonces me preocupa, como lo que acaba de decir, jamás le entregaron el clonar a la señora porque nunca se conseguía, que si recibe morado, se consiguió recibe morado, porque no había clonar, la señora abandonó el tratamiento. La señora actúa normalmente, no, o sea, no ha tenido otro tipo de síntomas, pero sigue la pensamanía. ¿A qué lugar, a dónde yo podría ayudarla en cuanto a su tratamiento, acudir con ella, porque hay que acompañarlos? Porque ellos siempre se niegan a que tienen algún problema. Yo nunca le he dicho a la señora que tiene problemas, simplemente mira, vamos a moderar un poquito, porque no es ético, no es bonito que te esté hablando el cabello, que esto, entonces quisiera ayudar a esa persona. ¿A qué lugar me pudiera yo acudir para que se consiguieran su tratamiento? En el psiquiátrico el antiguo de Cebucán, que ya lo pasaron para Los Chorros, donde estaba la antigua clínica Santa María, ahora funciona el psiquiátrico de Cebucán, y ahí están dando todo tipo de medicamentos. Hasta mi paciente yo lo mando para allá, se le manda un récipe y ellos se lo entregan. El clonazepam es de 0.5 a 1 y 2 miligramos, es un ansiolítico potente, y ese medicamento también se puede conseguir para el PAS. Hay varios nombres, pero el genérico es clonazepam. Acuérdense que tienen que trabajar con genérico, los nombres. Ahorita yo cometí un error de Talema y se lo dije a él, tenía que decir diazepam, y yo siempre le pongo al paciente el medicamento y entre paréntesis le pongo el genérico, porque hay que trabajar con genérico, porque a veces no se consigue. Pero en la Santa María, antigua Santa María en Cebucán, allá le abren su historia, ella puede salir de su psiquiatra donde ella quiera, pero ahí vienen y le abren su historia y le dan mensualmente, pero cada 3 meses le dan los medicamentos, le dan tratamiento para 3 meses, y ha funcionado, porque yo he mandado pacientes y se van a dar. Bueno, gracias. Buenos días, me llamo Rosa. Yo vivo en Los Peques, conocí el caso de usted no me lo dice de Alfred, la clínica de Ochoa. Yo tengo un sobrino político que es autista y casi nunca se le consigue su tratamiento. ¿En esta clínica se podría conseguir el tratamiento? Claro que sí. Fíjate que para adultos es el psiquiátrico donde estaba la Santa María, que es el antiguo psiquiátrico de Cebucán. Y para niños está arriba en la Florida, en el centro del Seguro Social del niño y del adolescente, se lo dan. Le abren su historia y puede ser que se vea en otro sitio, pero le dan su medicación. Él ya cumplió 20 años, entonces... 20 años, entonces se lo tienen que dar en Cebucán. Sí. Nosotros tenemos un problema en el hospital porque cada vez que nosotros indicamos un opiáceo moderado, como por ejemplo el tramador, se forma en el hospital un escándalo que todavía yo no termino de entender y todavía tengo la duda, ¿no? Incluso he conversado eso con la directora del hospital porque me causa impresión. No hay ahora un mecanismo legal, ya esta pregunta sería más que todo para la directiva del colegio, algún mecanismo legal como para que, o sea,
autoricen o por ejemplo la directiva del hospital ya aparte para no dar ese tabú de que nosotros indiquemos ciertos fármacos que legalmente lo podemos indicar, que además que el paciente tiene criterio para indicárselo. No habrá un mecanismo, una manera o de que por qué medio nosotros podríamos hacer, cómo podríamos tratar de... Te lo contesto como gremialista o como psiquiatra. Yo preferiría que como gremialista, porque más que todo es una cuestión legal. Como gremialista, cada hospital tiene su comisión técnica. Y como comisión técnica, ¿quién es el presidente de la comisión técnica de los hospitales? El director del hospital. Y esa reunión la puede llevar medicina interna y la lleva la comisión técnica y ellos tienen que permitir el uso del tramal. Porque ¿en qué se diferencia el tramal del aldol? Son cuestiones diferentes. Es un opiáceo del tramal. El tramal produce dependencia y drogadicción. El aldol no. El aldol tú se lo puedes dar todo y se lo suspende y no lo necesita el paciente. No produce dependencia. El aldol tú lo pides en la farmacia, señor, deme una ampolla de aldol, deme aldol de 2 miligramos, deme pastillas de aldol de 5 miligramos y se lo puede mandar al paciente sin ni siquiera el récipe simple. En cambio, el tramal es récipe morado. Entonces, hay diferencia por la dependencia, pero eso se tiene que decir en la comisión técnica y por la parte de la semana pasada, pues vieron cómo son buenas estas reuniones. Porque en medicina del dolor se está utilizando, se tiene que utilizar. Cualquier paciente hospitalizado, operado, hay que ponerle su tramal porque no pueden sufrir los pacientes de dolor. Doctor, usted también puede participar en Yo soy cirujano. No, eso es cierto. De hecho, el uso de la analgesia postoperatoria es como opiáceo. El famoso fentanil, la morfina, etcétera, son medicamentos dentro de los cuales entra el tramadol como parte de ese arsenal para que el paciente no tenga dolor postoperatorio. Y lo que decía la doctora la semana pasada, que era que no se justifica que hoy en día uno vaya a un hospital porque tiene un dolor y tú sigas con dolor y permaneces con dolor porque eso es normal que tengas dolor. Bueno, no es normal que tengas dolor. Pero entonces, lo que dice la doctora Rosalía es totalmente cierto. Es un tabú, es un mito y no debe haber más un escándalo porque tú tengas que indicar un tramadol. Pero yo creo que eso es una cuestión que tiene porque el colegio médico puede opinar en relación a un aspecto, pero no puede obligar a una dirección de un hospital a que admitan el uso del tramadol para utilizarlo en pacientes con dolor. Pero la comisión técnica de cada hospital sí es de su incumbencia y ustedes pueden promover el servicio porque incluso en la comisión técnica hay hasta representantes del cuerpo de residentes del hospital. Todas las comisiones técnicas tienen representantes de los especialistas y de los residentes independientemente de los jefes de servicio que también son miembros de la comisión técnica. Entonces, que la presida el director o la delega el subdirector de acuerdo a sus funciones con el trabajo que tenga o las ocupaciones que tenga. Entonces yo te sugiero que tú motives o propicies con la sociedad residente y con el servicio donde tú prestas tu servicio en medicina, que se lleve ese planteamiento formal, porque lo que tiene que haber es simplemente un control, pero no un escándalo ni una omisión, porque lo primero es que el paciente no tiene la culpa. Entonces el paciente tiene que estar con su dolor clavado porque no se le puede poner un analgésico opiáceo. Y la otra cosa es que el médico que está de guardia tampoco tiene la culpa. Y si el paciente lo requiere, el médico está en la capacidad de tener que indicarlo. Además, la mayoría de sobre todo tú que eres residente, tienen ya la facultad de poder firmar récipe morado para la administración de ese tipo de medicamentos. Bueno, estoy bien, muchísimas gracias. Sí, buenos días, mi nombre es Inés Urbán, yo soy médico integral comunitario, estoy en medicina pulmonar en Guarena. A mí me llamó poderosamente la atención cuando la doctora Rosalía se refirió a que el 60% de las enfermedades son psicosomáticas. Si bien es cierto que
ahorita estamos expuestos a cualquier cantidad de factores de riesgo, empezando por el estrés, y enfatizando lo que usted dijo, nosotros como médicos siempre estamos sometidos a una carga de estrés superior a la que el resto de la población, por especificarlo así. Y también hizo referencia a la esquizofrenia y lo asocié con que pudiera ser una de las enfermedades psiquiátricas con mayor debut en la actualidad. ¿Qué componente genético tiene hereditario en las enfermedades psiquiátricas dentro de una familia? Por ejemplo, un caso de una familia, un paciente psiquiátrico sin antecedentes de esquizofrenia que debute, la descendencia de ese diagnosticado del paciente, ¿qué potencialidad tiene a padecer de la enfermedad? No solo la esquizofrenia, de cualquier otra de las enfermedades psiquiátricas, de la bipolaridad. Lo pregunto porque tengo una tía política que es bipolar y ciertamente nos documentamos el tratamiento de elección en las sales de litio, pero ella hizo una reacción adversa a las sales de litio y no los puede recibir. No es necesario sales de litio. No es necesario. Hay otros medicamentos. Pero, ¿cuál es el riesgo potencial o no que tenga la descendencia de desarrollar bipolaridad? Sí, está relacionada, pero se habla muy poco el porcentaje. Yo lo presenté eso en Puerto Vallarta. Presenté la parte hereditaria en los pacientes esquizofrénicos y era de un 8 a un 45% en la primera relación. O sea, la primera componente de madre y padre, y va disminuyendo. Y en la parte bipolar era menor del 8%. Y del paciente bipolar no es necesario el carbonato de litio. Yo no uso carbonato de litio en mis pacientes bipolares, lo uso cuando me lo envía otro psiquiatra y ya lo tenía el paciente indicado. Pero hay otros medicamentos que la tiene que llevar donde un médico, porque si el paciente tiene problemas renales, le da carbonato de litio y va a entrar en insuficiencia renal. Entonces, carbonato de litio es excelente, ¿cómo no? No le vamos a quitar, pero hay otros que están por encima de ese medicamento. Pero también hay que ver a la paciente, porque acuérdate que esos son medicamentos que se tienen que utilizar para el resto de su vida. Acuérdate que los bipolares se presenta la fase aguda por tiempo. Cuando yo empecé a estudiar psiquiatría se presentaban cada 15 años los cuadros. Después se presentaron cada 10 años, después cada 7 años. Ahorita puede haber un paciente que se le presente cada 6 meses, cada año. Entonces, el paciente bipolar, como les dije, es difícil de tratar. Y hay que ver qué medicamento es el que tenemos que utilizar. Acuérdense que los anticonvulsivantes se utilizan tanto en la depresión, ahorita se está utilizando, como en la bipolaridad. Pero hay que ver el peso del paciente, cómo se presentan los cuadros, qué patología hay asociada, si el paciente está bien en la parte orgánica, por lo menos los riñones, y utilizar la medicación. Acuérdense que todas las medicaciones no son iguales, ni la misma cantidad en todos los pacientes, sino hay que valorar al paciente y ver qué medicación es la más aconsejable y que puede utilizar. Pero siempre hay que darle medicación. Y hay pacientes con episodios psicóticos, cuando usted se le presenta a un paciente con alucinaciones, un episodio psicótico de primera presentación, ustedes le tienen que poner ahí en el diagnóstico, episodio de primera aparición, episodio psicótico de primera aparición. No pueden poner esquizofrenia, no pueden poner bipolaridad, no pueden poner ningún, porque se etiqueta el paciente y pasa como antes, que cuando yo veía las historias de los pacientes del Peñón, todo decía que era esquizofrenia, y de repente era una crisis de estrés porque tuvo un accidente de tránsito, o la muchacha lo dejó el novio y le ponía esquizofrenia. Imagínate tú, señalada ahí de una esquizofrenia, y ya esa paciente ya estaba etiquetada para el resto de su vida. Eso no puede suceder. Un episodio de primera presentación, y si es posible un episodio de segunda presentación, no etiquetar hasta que no tener todos los exámenes
y que el paciente, por lo menos se me presenta un paciente bipolar de primera presentación. Si no estoy bien segura, no lo etiqueto, sino puede ser hasta en la segunda presentación que ya doy el diagnóstico. Acuérdense que el tiempo y el manejo de los pacientes es el que le va a decir. Y ustedes que tienen que mirar, que tienen que ver todo, infarto, tienen que ver una neumonía, tienen que ver pacientes pediátricos, la medicina. Nosotros en verdad que somos bastante fuertes, porque nosotros la salud mental y nosotros, fíjense, lo de psiquiatría antes nos daban 10 días, aparte de nuestras vacaciones nos lo bajaron a 5 días. Y en verdad que el paciente, cualquier médico de nosotros nos podemos enfermar. Y es bastante difícil a veces hacer cualquier tipo de diagnóstico. Y lo que dijo aquel doctor, es muy, muy importante. Primero hacer todos los exámenes a un paciente y antes de dar un diagnóstico, ustedes tienen que hacer todas las pruebas de laboratorio, radiología, si hay resonancia magnética, hay que hacer toda la evaluación. ¿Okay? Doctora, muy buenos días. Muchísimas gracias por su ponencia. De verdad nos honra su presencia acá. Mi nombre es Diana Ponte, algunos me conocen acá, yo no soy médico, pero sí siento que es importante la pregunta. Uno de los derechos supremos es el de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué hacer cuando a nuestra consulta o a nuestra emergencia llega un niño o un adolescente con ataque de pánico? Mira, con respecto a los niños, yo tuve casi 12 años niños, ahorita hablo adolescentes y adultos. Pero una de las cuestiones de los niños era lo siguiente: en el único hospital, y hasta ahorita, que hospitaliza niños, porque según la ley de la medicina nosotros no podemos hospitalizar niños en psiquiatría, es a partir de los 15 años. Cuando yo tengo en privado un paciente niño que hay que hospitalizarlo, que se quiere matar, que tiene pánico, que tiene 7, 8 años, lo hospitalizo con su mamá. Y está permitido, porque la mamá es la representante, o a veces y pido un permiso en un tribunal. Y se hospitaliza, pero generalmente con un adulto que sea la mamá. En el hospital de niños es el único hospital ahorita que se hospitaliza ese tipo de pacientes. Si me llega con pánico, hay que tratarlo. Yo lo enviaría al hospital de niños o lo enviaría a un psiquiatra infantil, y por los momentos en estado de pánico ustedes tienen que estar preparados para tratarlo, porque no es fácil. No es fácil tratar, hay que verlo y trabajar también con la mamá, porque tanto al paciente, niño, hay que darle también al familiar. Y si es de pánico, para mí es mejor hospitalizarlo con su familiar. ¿Okay? Me disculpo que no me presenté, mi nombre es Wilmer Espinosa, médico integral. Actualmente estoy ubicado en el Distrito Sanitario número 3, San Martín. Y me llama mucho la atención este tema. ¿Por qué? Porque desde una forma u otra no le queremos dar los médicos el enfoque necesario a este tipo de enfermedad. Y digámoslo así, hay enfermedades que pueden trastocar la parte conductual. Y tomo este ejemplo en el servicio donde estoy actualmente de infecciones de transmisión sexual. Digámoslo así, una gran cantidad de población juvenil o adulto joven está siendo afectada por cualquier causa por enfermedad de transmisión sexual. Y nosotros no queremos verlo así, pero es así que se está presentando hoy día. Podemos decir, y muchos como médicos acá dicen, de verdad hay tantos pacientes con VPH, con gonorrea, sífilis, etc., con VIH o SIDA. Muchachos, sí los hay. Ellos, doctoras, son trastocados cuando se les diagnostica esta enfermedad, comienzan a sentir depresiones, estrés, malestar, etc. Y tienden a tener hasta conductas suicidas frecuentemente. Si realmente nos enfocamos a tratar este tipo de pacientes, no solo su enfermedad orgánica como tal, sino su esfera conductual o psicológica,
nosotros podemos mejorar la calidad de vida de estos pacientes, motivados aquí, como usted lo dijo, las enfermedades psicológicas afectan también la parte somática. Si se puede hoy, si no para la próxima actividad que usted tenga con nosotros para las emergencias psiquiátricas, ¿qué técnicas no farmacológicas para evitar la dependencia del medicamento usted nos podría brindar a nosotros como médico general para tratar este tipo de pacientes que, si bien a veces son rechazados por la sociedad cuando se enteran que tienen este tipo de infecciones por no conocerlas, también comienzan a tener otro abismo porque su familia a veces le da la espalda? Nosotros lo vemos frecuentemente todos los días en la consulta, y a veces el médico venerólogo no trata la parte conductual, sino la parte orgánica. Esa es mi pregunta. Gracias. Fíjate tú, esas son enfermedades que tienen que ser tratadas multifactoriales, ¿verdad? Multidisciplinarias, con muchos especialistas. El paciente a veces viene y lo ve el infectólogo, pero el infectólogo generalmente viene y lo pasa al psiquiatra o al psicólogo, porque el psicólogo también puede ver esta parte. Lo que pasa es que el psicólogo, a diferencia del psiquiatra, no es médico, no puede dar medicación, y yo siempre he dicho que los psicólogos son humanistas y el médico psiquiatra es científico, primero fue médico y después hace psiquiatría y puede dar medicamentos. Entonces, sí se puede presentar en la próxima de emergencia este tipo de problemas. Y no es solamente a lo que presentan síndrome, que presentan una enfermedad tan grande como esa que tú nombraste, infecciosa, sino también en las cuestiones terminales también, en pacientes terminales que están abandonados, ¿verdad? Que muchas veces va a morir, pero hay que darle una muerte que sea tranquila, hay que trabajar con él, hay que darle psiquiatría también al paciente terminal, que falta el paciente terminal. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con los dos, porque su pregunta fue un llamado de atención y una motivación. Generalmente las personas que tienen una patología de esta índole, una enfermedad contagiosa, o los pacientes, en el caso de los pacientes terminales, son pacientes que ustedes ven que o son rechazados o son abandonados. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. Y esas personas, si son tratadas adecuadamente, y como dice la doctora Rosalía, multidisciplinariamente, porque va a necesitar el médico que maneja la parte de infección sexual, probablemente va a necesitar un ginecólogo o un urólogo o un infectólogo, y va a necesitar una ayuda psiquiátrica o psicológica. Estos pacientes, una vez tratados y controlados, inclusive los pacientes con VIH, que hoy en día con la medicación adecuada pueden andar serológicamente inactivos, y que pueden llevar su vida normal, y no lo que ocurre, que a veces son tan rechazados y tan execrados que bueno, creo que si tuviera sarna, como decían antes, o sea, que no se me acerque, porque pareciera que porque te mira te contagia. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que es importante. Y la otra cosa es que yo creo que también es importante llegarle a la familia, tratar de vincular a la familia y hacerle tomar conciencia. Yo recuerdo que en años mozos, cuando yo estudiaba medicina, que había la famosa carrera de ciencias de la conducta, la materia de ciencias de la conducta, cuando yo estudiaba, en el año 72, una de las cosas que se insistía mucho en esa materia era la parte que tenía que ver con la familia y con la sociedad. El médico era como el líder de la sociedad y tenía que tratar de ser líder de la sociedad porque era el que le iba a enseñar una cantidad de cosas importantes a la sociedad, que eso con el tiempo se fue perdiendo porque el modernismo de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, fue acabando con ese tipo de cosas. Y muchas veces la gente no tiene tiempo para agarrar y decir, vamos el sábado a hacer una charla con la gente del ambulatorio que
cubro, o con la comunidad que yo atiendo, o la gente del pueblo donde yo vivo, y entonces para explicarle la importancia de esto y hacerlo también perder ese temor que lo tiene la gente, por lo cual aísla y margina a esos seres humanos. Y en otro caso del paciente terminal, hacerle entender que le pasa mucho también a los ancianos, ¿no? Que tendemos a irlos abandonando o a tirarlos en un ancianato. Entonces, hacerlo entender que todos podemos caer en esa situación y que nosotros tenemos que tenderle una mano a esas personas, porque eso es importante, la parte humana, y que sientan el afecto, el calor, porque eso muchas veces es lo que la persona necesita. Como decía el que fue mi jefe, que en paz descanse, el doctor Eduardo Carbonell, en el hospital, que nos decía a nosotros: yo tengo 76 años, me decía él, y a mí no me van a meter ustedes en terapia intensiva como eso que ustedes meten ahí, como que si estuvieran haciendo un experimento, un tubo por aquí, 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 un tubo por aquí. Yo no voy a ser eterno, yo no me voy a morir, pero yo quiero morir dignamente, yo quiero morir con dignidad, ayúdenme a morir. Entonces, muchas veces el paciente que está terminal, que todos sabemos que se va a morir, lo que tenemos que hacer es, como dice la doctora Rosalía, tenderle la mano y ayudarlo a que tenga una muerte en sana paz, digna, una muerte humana. Bien, doctora Rosalía, quería también presentarme, porque exactamente no me presenté, al igual que el colega Espinosa. Mi nombre es Vicente Tulia, soy médico interno del Hospital Militar, y bueno, una de las preocupaciones que insisto, ¿no?, en el mismo punto, pero allá hacia la parte medicamentosa como tal, ¿no? Recomendar, para hacer una pregunta de uno de nuestros colegas, el uso de los ansiolíticos. Y ciertamente traigo a colación un caso de una paciente que tuve la oportunidad de atender en el triaje, una paciente que llegó con una medicación se le llama aripiprazol, para utilizar un poco el genérico, que bueno, es un antipsicótico, ¿no?, típico. Y bueno, el nombre comercial, la ability que le dice la paciente. Ciertamente esta paciente no cumplía, pues, para mi entender, esa medicación, ¿no?, un poco lo que usted decía, esos pacientes que no están allí correctamente medicados. Y hablando sobre la benzodiazepina, que son los ansiolíticos que usted nos recomienda, yo siempre, pues, ha sido mi lucha un poco, ¿no?, porque he visto tantos casos, y traigo pues lo repito, que los volvemos unos robots, como usted mismo decía, con un músculo bajo. De hecho, ahí está, no se debe indicar en la miastenia grave, la hipotonía muscular que produce, bueno, todo aquello que de alguna manera es el ansiolítico, que han salido otros nuevos ansiolíticos, la bucolarina, creo que es uno de los, si no me acuerdo, entre ellos está el buspirona, es la buspirona. Y ciertamente, como ansiolítico, ha ido mejorando y quita todos los efectos adversos que usted nos comenta. Pero ciertamente, siempre hay algo que mantiene a ese paciente en ese letargo, ¿no? Inclusive, dentro de las benzodiazepinas nuevas, hay uno que da como nuevamente temor. Es decir, aparte que debemos darle uno que quita el efecto de la benzodiazepina, ¿no?, por antibenzodiazepante, pero ciertamente esas sinergias, esas combinaciones de medicamentos a mí sobre todo me preocupan. Y es específicamente en este caso, esta muchacha ciertamente se le quitó esa medicación, debe ser aripiprazol, y se trató con un medicamento, no sé si usted lo ha conocido, se llama sinergia, claro, ya que estoy hablando de unas terapias alternativas, y realmente casi mi presencia, te colocaron 4 gotas sublingual, y la paciente cambió totalmente, salió de esa aparente, no sé si era un mal diagnóstico, realmente lo ocurrió, pero inclusive ya la paciente no necesita ni de ansiolíticos, ni de estos antipsicóticos, ni nada, y ya de hecho no usa ni siquiera la bocasineria, que es una terapia alternativa. La recuerdo porque, como el doctor también nos está hablando del biomorismo, unas terapias que se manejan con los pacientes, también están las terapias alternativas y esta serie de medicamentos que yo lo visualicé, lo vi y lo traté en este caso específico de esta paciente. Entonces, dio por el que estoy allí, no sé si eso está bien o cómo lo usted.
enfermedad tiene su medicación. Y no es que te vas a quedar toda la vida así. Un paciente está psicótico, tú mientras estás psicótico le mandas su antipsicótico, pero al desaparecer ya tú vas bajando poco a poco la medicación hasta que llega un momento en que se la quita. Hay un espacio de mantenimiento que puede ser 15 días, 20 días, según el estado del paciente, y después le quitan la medicación. Los ansiolíticos, un paciente que llega con ansiedad, con pánico, el tratamiento generalmente yo lo uso un año con el paciente. El paciente no solamente va a usar la medicación, también tiene que ser la psicoterapia del paciente. Y el paciente va a empezar con dosis altas y después tú le vas bajando poco a poco la dosis. Esa paciente, porque tu invitado ya no necesita antipsicótico, pero ansiolítico, es que no va a estar toda la vida con el ansiolítico. Paciente que se pega a un medicamento es que está tomándolo por su cuenta y el médico no lo está viendo. Que a veces no sé si a usted le ha pasado, ay, mi papá, mi hermano, no ha ido al médico, doctor, no me puede firmar un recipetal. No. Usted no firme a ningún paciente, a ninguna persona que no vea, ni que sea amigo, fírmame esto, tal. No, tiene que ir a su médico, señor, porque de repente ya no es necesario. Fíjense, y la persona de trastorno del sueño, el trastorno del sueño hay que darle una medicación 15 días seguidos, 15 días, y después intermedio, y llega un momento en que hay que quitárselo. Y si sigue así, hay que hacer el estudio por qué el paciente no puede dormir, por qué el paciente tiene pánico. Es que no es solamente la cuestión de la medicación, tienen que hacer el psicoterapia, a estudiar por qué ese paciente tiene pánico, y los resultados han sido muy buenos, porque el paciente que se pega a cualquier tipo de ansiolítico que hace dependencia con un medicamento, el paciente no está atendido, no está dormido. Y entonces todo paciente tiene que dejar la medicación en su debido momento. En algún momento algunos han sufrido un cuadro de ansiedad, algunos han tenido problemas que se le han muerto un familiar y tienen una depresión. Y el antidepresivo tú lo puedes usar 1 mes, 2 meses, 3 meses, generalmente se manda por 3 meses. Después de un periodo que una persona tiene un duelo porque se le murió un familiar, él puede tener una depresión hasta 1 año, es la normalidad, se puede permitir como normal, pero después de 1 año ya ese paciente no puede estar deprimido y ese paciente tiene que tomar medicamentos si está muy depresivo. Y los antidepresivos generalmente nosotros los utilizamos hasta 6 meses y después de 6 meses ya no es necesaria la medicación. A mí me gustaría dar varias charlas sobre eso, porque cada enfermedad en psiquiatría tiene su medicación. Los ansiolíticos son para ciertos problemas, para ciertas patologías, para otras no. Los antipsicóticos tienen su indicación y su cantidad, porque de repente un antipsicótico que viene en la posología, dice, no, se tiene que utilizar de tantos días, tantas horas y tal. No, a veces no es necesario. Nosotros podemos cambiar también el horario del paciente, porque el paciente tiene una gastritis, y los pacientes con gastritis, esofagititis de reflujo, que son los que más me hacen ansiedades, cuadros de pánico y trastornos gastrointestinales, esos pacientes hay que cuidar mucho la medicación, porque los antidepresivos en ellos producen más cuadros de ansiedad y producen más problemas gástricos. Entonces esos pacientes tienen que tener un buen desayuno y como a las 9, 10 de la mañana se les tienen que dar su antidepresivo. A mí me fascinan los antidepresivos 9, 10 de la mañana, después que el paciente se ha levantado, ya desayunó, y antes de dormir los problemas de insomnio le mandaremos su medicamento, y los ansiolíticos generalmente en el día, pero hay que ver también el horario del paciente, porque también eso influye cómo le va a dar, y también la medicación, porque a veces vienen y toman ansiolíticos y se toman 2 miligramos 3 veces al día. Eso no puede ser. Los ansiolíticos tienen que ser hasta 2 miligramos en 24 horas. El que está recibiendo más miligramos no está bien tratado.
y a veces me llegan ya con esto, ay, Rivotril, que es clonazepam, me lo llegan con 2 miligramos cada 6 horas o cada 4 horas. Ese paciente hay que rebajárselo. Y empezamos a trabajar. El paciente tiene que estar menos de 2 miligramos, no trabajen con más de 2 miligramos en estos casos. El bromazepam se puede utilizar hasta 12, pero es demasiado y generalmente baja las dosis, aunque siempre hemos visto que entre adolescentes y adultos la medicación de los adolescentes tiene que ser mayor que los adultos, y los ancianos es muy poca la medicación. Después de los 60, 70 años, 80 años, los medicamentos tienen que ser más bajos. Entonces, eso es una clase, doctor. Eso hay que poner los miligramos, las cantidades, el tratamiento. Es una cuestión bella. Se puede dar, por lo menos de depresión, se puede hablar de depresión toda la mañana. Se puede hablar de bipolaridad toda la mañana. Suicidio también, porque ideación suicida también se nos presenta a personas con ideación suicida. ¿Qué hacer con el paciente con ideación suicida? Lo que hay que hacer primero es mantenerlo en observación y pedir la evaluación por psiquiatría y ponerle mientras tanto un ansiolítico mientras que sea evaluado por un psiquiatra. Y después, eso es lo que hablamos, pasarlo a la parte de psiquiatría para que el paciente sea evaluado. Entonces, cada patología, cada síndrome tiene su tratamiento y hay que trabajar así. Y una de las cosas que les digo es que hagan historia clínica. Tienen que tener toda la historia clínica, porque cuando llega un paciente en un hospital y hay una buena historia clínica, ahí se puede dar diagnóstico. Si hay una historia clínica y no es buena la historia clínica, no dar diagnóstico. ¿Ok? Bueno, si hay alguna otra pregunta. Buenos días, soy la doctora Mariana Díaz, yo soy del Hospital de Río Chico. Yo soy médico cirujano. Cuento de pacientes psiquiátricos, tengo cantidades, de verdad. Lo que quería decir es que cuando nos llegan a nosotros los médicos cirujanos, médicos generales, que estamos haciendo que sea rural, todo ese tipo de cosas, hacemos ese tipo de revisión, ese tipo de pacientes a estos hospitales como tenemos el Peñón, el Celucán, que ahora no está ahí, que está allá en Ochoa. Y he tenido la particularidad de que me dicen los médicos psiquiatras, si no está en crisis, no me lo dejes. Y me lo remiten, y los remiten otra vez de nuevo, sabiendo que hay tantas particularidades donde uno de verdad dice, bueno, ya salimos de la parte orgánica y sabemos que el paciente no tiene nada, que lo que tiene es una condición psiquiátrica como tal y lo tienen que tratar ellos. Entonces, si no está aquí, o sea, me pasó así porque el paciente llegó que tenía cuchillo en la mano, quería matar a la mamá, odiaba al papá, tenía hijos, los hijos lo tenían encerrado, rayaba las paredes de la casa, o sea, y rompía los vidrios, los platos, todo. Entonces son pacientes que están en una conducta de verdad netamente agresiva. Entonces cuando lo vamos a llevar, que me lo mandan, que lo remito, me dicen, bueno, si no, claro, ya lo había puesto, ya estaba sedado, y en el hospital me dijeron, si no está en crisis, no me lo dejen. Bueno, también quería llamar la atención con respecto a esto, porque hay que tener como que también, entiendo que a veces no tenemos por falta de camas, por falta de situaciones, también tenemos que valorar la parte de que a lo mejor en el hospital o en el medicentro donde estamos no tenemos los medicamentos y tenemos que buscar de donde no hay para poder ayudar por lo menos a tener este paciente y sedarlo, para no mandarlo en unas condiciones que después no sea así. O sea, quería también esa parte, ¿no? De que por lo menos tomar un poquito de conciencia cuando hacemos ese tipo de remisiones, que también habemos casos que mandamos pacientes que de verdad uno lo puede manejar y uno necesariamente no tiene que hacer una remisión. Y bueno, con respecto a eso, era mi criterio con respecto a los hospitales ahorita, que sobre todo los psiquiátricos, que
de verdad, ¿cómo vamos a aceptar? No vamos a aceptar a un paciente que está en unas condiciones plenamente psicosomáticas descontroladas. Fíjate tú, si pasó eso, un mal manejo. Ese residente hay que darle sus clases y está mal hecho, fue mal atendido el paciente. Porque un paciente puede llegar, si está en fase aguda, ok, hay que hospitalizar. Pero y a veces hasta en consulta externa sale, porque ahorita generalmente a veces uno le da unos días para ver si sale claro, si está tan grave, tan agresivo. Paciente agresivo hay que hospitalizar. Todo paciente agresivo, todo paciente con ideación suicida hay que hospitalizar. Todo paciente que venga con agresividad, que quiera incendiar, ¿qué tal? Hay que hospitalizar. Entonces hay que evaluar si el paciente ya pasó su fase en otro hospital. Lo que hay que hacer es verlo por consulta externa, y el paciente puede estar en consulta externa y bien, pero ¿qué hace consulta externa? No solamente la medicación, consulta externa va a hacer la psicoterapia, descubrir qué es lo que está pasando con el paciente, y en consulta externa es donde se le van a hacer todos los exámenes que le faltaban, por ejemplo el electroencefalograma para pacientes psiquiátricos. Todos tienen que tener su electroencefalograma, y el electroencefalograma que sea anormal, con mapeo anormal, hay que hacer resonancia magnética, sea anormal, para descartar. Hay que hacerlo para descartar. Entonces, este paciente, si llegó, estaba ya agresivo, ya no estaba agresivo, estaba bien, él tendría que ser evaluado por consulta externa, aunque esté bien. Y si ameritaba medicación, había que darle medicación. Pero a mí me llega un paciente ya, después yo le veo los pacientes a una neurocirujana y ella opera como 3 pacientes diarios. Entonces yo le hago la parte de psiquiatría, y a veces entonces vengo y lo veo en el momento después de la operación, pues se hace un síndrome mental orgánico, se le pone su medicación, y después el paciente pasa a mi consulta externa. Si me amerita medicación, se le pone medicación, si no la amerita, no. Pero el paciente, cualquiera que haya pasado, tiene que ser visto por consulta externa, y el psiquiatra o la persona que esté ahí está en la obligación de mandarle a hacer todos sus exámenes si necesita medicación e indicación. La cuestión es esa, uno tiene que tener su protocolo de trabajo. Si tú tienes tu protocolo de trabajo, lo tienes en la mente, una buena historia médica, una buena evaluación, conocer bien los medicamentos, qué medicamento vas a utilizar, saber bien tu psicoterapia, entonces nos puede ayudar. Y hasta hay una psicoterapia breve que se pueden hacer hasta en la consulta. Un paciente que esté en pánico para calmarlo, un paciente que esté en ideación suicida para calmarlo, que lo puede hacer el médico general, y se puede hacer. Cuando yo estudiaba medicina, viví psiquiatría, y en la psiquiatría se vio casi toda esa parte. Lo que pasa es lo siguiente, que cuando uno es psiquiatra lo ve diferente, y el diagnóstico, claro, es mucho más fácil y es más fácil trabajar. Pero sí es necesaria la psiquiatría federal, porque se tiene que trabajar y orientar mucho a los médicos o al estudiante de medicina. Sí, yo creo que en el caso de la doctora, de la referencia, siempre, y esto es bueno que ustedes estén viendo estas charlas, porque siempre ha habido un problema que van a ser los médicos en el futuro, son los que van a recibir a ese paciente que van a mandar de Iguerote, y a lo mejor más de uno de ustedes va a estar en Cebucán, en el psiquiátrico como médico, para que vean y tomen conciencia, porque muchas veces nosotros que estamos en el hospital, cuando nos volvemos residentes, estamos haciendo posgrado o somos especialistas, entonces ya somos más que los demás, y entonces cuando usted le manda al paciente, hasta uno se ríe, mira, lo mandó, el paciente está bien, no sé, y lo devuelve y minimiza, como dice la doctora, la importancia de que ese paciente hay que tratarlo, empezar a manejarlo, porque ya, simplemente de haber resuelto el problema de la fase aguda de ese momento, no está resolviendo el problema. Tienes que entonces encargarte de resolver el verdadero problema del paciente, que el cuadro psiquiátrico que conllevó
a que la doctora lo haya tenido que sedar allá y lo haya tenido que mandar para Caracas. Entonces, esa es la importancia de este tipo también de eventos, porque uno tiene que tomar conciencia y es un problema digo yo, de cada persona, o de cada médico como médico, ¿no? Porque siempre le achacamos a las instituciones la culpa de las cosas. Yo recuerdo mucho que yo tuve en una oportunidad, yo soy cirujano cardiovascular, en una oportunidad, un impasse, cuando yo trabajaba en el hospital, pero yo no era adjunto de cirugía cardiovascular. Los familiares de un paciente al cual había que operar de emergencia lo estaban postergando y el paciente tenía un aneurisma de aorta abdominal accidentado y había que operarlo de emergencia. Entonces ellos, como querían trabajar tipo horario de oficina, habían decidido que postergarlo para operarlo al día siguiente. Los familiares estaban muy preocupados y ellos llegaban y le decían a los cirujanos del servicio: ustedes se responsabilizan por lo que le pasa a mi papá. Y entonces ellos le contestaban: el servicio se responsabiliza. Y yo estaba ahí parado. Entonces, porque a mí me había llamado la cirujana que estaba de guardia para que me viera. Entonces ellos le contestaban eso y luego llegó un momento en que los familiares le preguntaban a mi doctor Ramos: ¿usted se responsabiliza por mi papá? Yo le dije: sí, yo me responsabilizo por operarlo en lo que ya tengamos todo para operarlo, es decir, hoy si es necesario. Entonces, o si es conveniente, tenemos todo. Entonces, ellos, como seguían insistiendo en que el servicio se responsabiliza, yo me molesté y les dije: el servicio son ustedes. O sea, el servicio no es